los lentes de sol a grandes descuentos. Y sea presencial o a través de la web ópticaestelagenchuk.com. Bueno, retomamos. Me parece interesante esta pica así que se había generado entre Pablo Casas, que está totalmente contrario a lo que planteaba nuestra entrevistada telefónica. Y quiero escucharte, Pepe. Sí, no, yo planteaba que el decreto así como está es muy difícil de entender cuál es el objetivo y creo que en todo caso debería reglamentarse para que se entienda a dónde apunta. Y voy a argumentar por qué. Primero que nada, cuando se habla de los extranjeros que llegan a nuestro país, sí, yo creo que aquel extranjero que llega de cualquier país, Latinoamérica o otras partes del mundo, y por lo general cuando un extranjero llega a nuestro país con intenciones de trabajar, en muy poco tiempo obtiene su cédula de identidad, si está trabajando en forma legal, digamos, va a tener FONASA, también va a tener la posibilidad, en caso de contar con los papeles, con la documentación adecuada, la posibilidad de atenderse en ACE. Es decir, que no entiendo hasta qué punto eso está impidiendo la llegada precisamente de migrantes, porque además se va a regularizar muy rápidamente. No tendría sentido cobrarlo para que no se les permita ingresar, si es que eso se plantea como una barrera. En segundo lugar, hay una enorme diferencia entre los uruguayos que se han ido del país. No creo que todos se atendiesen en el mutualismo o en asistencia privada. Creo que hay un porcentaje muy grande que también se atendía en ACE. Si no está acá en el país atendiéndose en ACE, quiere decir que en ACE hay lugar para atender a un número importante de ciudadanos, sean estos... Nadie va a dejar morir a nadie en la calle. Y además no tiene sentido, ¿no? Porque si alguien piensa, bueno, puede haber un migrante que no ingrese por los caminos legales, digamos, y por lo tanto, estando en territorio uruguayo, tenga un problema de salud y no se lo pueda atender. Pero alguien piensa que si hay, por decir algún venezolano, que tiene un accidente a 4 cuadras del Chuy, ya en territorio uruguayo, lo van a dejar tirado en el piso, nadie lo va a atender, no va a venir ACE a través de una ambulancia y llevarlo a un centro asistencial, no le van a cobrar, y es lo lógico que no le cobren. Porque es así, funciona así también en muchas partes del mundo, no en todas partes, lo reconozco, y tampoco yo estoy diciendo que no haya que viajar sin seguro de salud. Yo creo que sí hay que viajar con seguro de salud, pero para hacer turismo. Si yo me voy a ir a radicar a otro lugar, seguramente lo primero que quiero es entrar dentro del blanqueo del sistema para tener los beneficios lógicos del sistema. Yo no me voy a ir de mi país solo para conseguir trabajo. Si me voy va a ser para adaptarme a una nueva sociedad y obviamente tener la misma calidad que tiene cualquier ciudadano, más allá de que no sea nacional y solamente tenga un documento de identidad, que no tenga la nacionalidad, me refiero. Y por otro lado, si es para el turismo, la verdad que me resulta poco entendible, porque pensando básicamente en el turista argentino que tiene convenio por lo general con su obra social, con su prestador de salud, que por lo general es privada, tiene aquí en Uruguay el reflejo, ese espejo también de esa obra social que lo atiende, de ese sistema de salud que lo atiende, y si paga, la verdad que no creo que lo inhabilite venir a Uruguay pagando $40 por un seguro por un viaje. También habría que preguntarse, cuando le están pidiendo un seguro a un extranjero, y ahí estoy pensando a alguien que quiere venir a trabajar al Uruguay, ¿por cuánto tiempo es ese seguro? ¿Es un seguro que yo pago $40, o sea, hoy 1.600 pesos, tengo un seguro por 10 días y después ¿qué? ¿Lo tengo que renovar todos los meses? ¿Lo tengo que sacar hasta que logre obtener mi cédula de identidad y después ya me puedo atender a través de FONASA o en ACE? No me queda claro eso. Y por lo tanto también se podría dar esa situación de decir, bueno, yo saco un seguro de salud pensando en migrar y venir a trabajar al Uruguay, y cuando se me termina. Después, ¿quién me va a controlar? Quizás por el periodo que podés permanecer en el país sin tener que hacer ningún... Bueno, pero ahí es donde el decreto aparece con tanta amplitud y pareciera sin excepciones, que es lo que por eso cuesta entender algunas cosas. Lo que voy es que vos escuchás determinadas voces que poco menos que se están violando los derechos humanos en el Uruguay, escuché yo, ¿no? Porque lo escuchamos todos, cuando hay un decreto que ni siquiera está reglamentado. Entonces, vamos a la base. A ver, ¿está bien o está mal que tengan que entrar cualquier extranjero con un seguro médico? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en realidad ACE lo pagamos los uruguayos y los extranjeros que están trabajando en el Uruguay. Entonces, creo que sí, me parece correcto. Tampoco es algo tan desmesurado. Ahora, de ahí a que se diga que se están violando los derechos humanos y el Uruguay va a quedar a nivel internacional como un país que... Me parece ya que es algo que tomó... Ahí no voy a hablar en lugar de las organizaciones que defienden este tema, que yo creo que también tiene una vinculación directa con el tema de derechos humanos, porque lo están haciendo ellos. Yo estoy pensando más en el sentido común y como ciudadano de este tipo de cosas. Porque también nuestra entrevistada decía
que en los aportes a la seguridad social era importante el tema de los migrantes que aportan a la seguridad social. Yo ahí voy a discrepar con la invitada, está absolutamente comprobado que no mueve en absoluto la aguja en nada. Y si no la mueven los aportes a la seguridad social, tampoco lo va a mover en la atención sanitaria. Claro. Es decir, deberían moverla menos todavía, porque no creo que todos los migrantes que entren a Uruguay se enfermen y se enfermen todos juntos y haya que atenderlos. Por lo tanto, si no lo mueven aporte a la seguridad social, tampoco lo mueven la atención a ACE. No lo entiendo el decreto por ese lado. O sea, que no le entendés por el lado económico. No, ni económico ni por el tema de la migración. Lo entiendo que puede ser... lo entendía en realidad en la época de la pandemia, aunque también estaba difícil de entender porque te decían, vení con un seguro de salud. Está bien, era para no estresar el sistema público en el marco de una pandemia. Pero tampoco estaba entrando nadie porque las fronteras estaban cerradas. Pero no importa, está bien, estaba bien planteado, si se quiere, estratégicamente. Ahora, si está vinculado a aquellas personas que, insisto, vienen a trabajar al Uruguay, están ocupando el lugar de aquellos uruguayos que se fueron, no mueve la aguja para nada, no lo entiendo a dónde apunta realmente. Capaz que estaría bueno saber el fundamento por el cual se sacó este decreto, porque quizás, digo quizás porque no lo sé, no está publicado, al menos yo no lo leí, cuáles son los números que tiene ACE para justificar sacar un decreto de esta magnitud. Por otro lado, hay algunas cosas que importa tener en cuenta. Cuando uno va a ciertos países, si se enferma y va a la puerta de un hospital, antes de entrar le cobran. Y uno tiene que tener el dinero o un seguro que lo respalde. Y eso existe y es real, y ahí el famoso decreto de los derechos humanos no corre. O sea, yo voy a X país y me enfermo, si no pago, no paso la puerta y no sé, me moriré ahí, no sé qué pasa conmigo. Eso es uno. Otros países, cuando vos migrás para trabajar, te piden una fianza. Tú tenés que afianzar en un banco X cantidad de dinero para poder ingresar con pretensiones a trabajar, más allá de permisos y demás. Entonces, que nosotros pongamos una exigencia de a un turista exigirle un seguro no me parece mal. Una cosa es entrar refugiado, que ahí sí no corresponde, y creo que muchos de los que estamos recibiendo entrarían en refugiados porque vienen de Cuba cruzando por situaciones bastante riesgosas y podrían ser refugiados y tienen otro estatuto, y otra cosa serían los turistas. De todas maneras, me hubiera gustado que este decreto viniera con una explicación de números, de decir, señores, nosotros tuvimos que atender X cantidad de extranjeros, tuvieron este impacto económico y esto es lo que justifica, y nos obviaríamos toda esta discusión, porque si no va a haber gente que lo va a plantear como lo planteó la entrevistada, como que estamos discriminando e invitando a la xenofobia, y otros que piensan, no, está bien que le pidamos un seguro a los extranjeros. Lo que sí quiero hacer el énfasis es que en algunos países, cuando uno se enferma y va a la puerta de un centro de salud, si no pone la plata arriba de la mesa o acredita que tiene un seguro, suerte en pila, que Dios te ayude. Bien. Valeria, ¿dónde te ubicas? Yo, a ver, primero Porque que nada... abierto, perdón, muchos matices, ¿no? Sí. Nadie tiene una posición clara, blanco-negra. Yo creo que no hay como matices. que es muy difícil tener una posición realmente clara porque no está claro el cometido o el objetivo del decreto. Creo que según en lo que tú trabajes, y entiendo que las organizaciones sociales que trabajan con que trabajan con inmigrantes, claramente le pueden ver un perjuicio ya dentro de varios que tienen los inmigrantes al momento de venir, que ellos han planteado varias situaciones. Me parece que por eso se paran desde ahí, porque no hay una claridad, no está reglamentado, no sabemos cuál es el objetivo, si el objetivo son los turistas, si el objetivo realmente es que para todo el que así lo solicite el ingreso al país. Me parece que nos falta desde el Ejecutivo que clarifiquen por qué lo hicieron, porque evidentemente hay algo que motivó la necesidad de este decreto. Creo que falta esa parte, pero por el otro lado, a ver, yo... No concuerdo con Pablo que no existe la xenofobia. La xenofobia existe en Uruguay y existe en todos los lugares. La discriminación existe para los colectivos de inmigrantes y existe para un montón de colectivos dentro de nuestro país que no, por ser inmigrante, sigue existiendo la discriminación. Pero distinto es plantear que el gobierno plantea políticas xenofóbicas. Yo creo que en realidad no está planteado desde ahí, que no es que desde el gobierno, sino creo que lo que están evaluando las organizaciones sociales es lo que puede generar en la gente. Ese decreto puede tener un cometido que hoy no está claro. El tema es la interpretación de la gente con respecto a esto. Yo creo que si vos escuchás a las organizaciones sociales la interpretación es que no quieren que vengan más migrantes, porque no está claro.
Entonces, lo que dicen las organizaciones sociales es, ya tenemos un montón de inconvenientes con los migrantes, que pasa hasta cuando quieren alquilar y se le quedan con su dinero en pensiones falsas. Yo no sé si ustedes no han visto informes de lo que le pasa a los migrantes, a los venezolanos, que entraron en récord el año pasado a nuestro país. ¿Ustedes vieron las condiciones en las que viven? ¿Y eso qué tiene que ver con el decreto? Eso tiene que ver con la discriminación, Pablo. Tiene que ver con lo que le pasa a los migrantes pobres que vienen a nuestro país. Entonces, el delincuente que se aprovecha de los menos beneficiarios no es un tema de migrantes. ¿Qué es lo que están diciendo las organizaciones sociales? Cuidado con quienes ya discriminan, que entiendan que desde el gobierno esto también es para que no ingresen más migrantes. Entonces, creo que lo que falta es que el gobierno clarifique y diga, no, miren, esto en realidad estaba pensado para los turistas. O en realidad, lo que decía Marta, estamos teniendo un problema, yo qué sé, capaz que no lo sabemos, por eso. Estamos teniendo un problema, nos está generando este gasto que no podemos hacerle frente y por eso hacemos esto. Porque así como está, yo me hago la misma pregunta de Pepe. ¿Un seguro por cuánto tiempo? ¿Para el momento que ingresa? ¿Por cuántos días? ¿Cómo lo regulamos? Porque el turista viene con una cantidad de días preestablecido, pero el que viene a vivir a Uruguay y quiere trabajar, instalarse y viene realmente con el objetivo de migrar. Entonces, ¿por cuánto tiempo se lo vas a pedir? Entonces sería más conveniente que antes de que se pronuncien, averigüen un poquito Pero mejor. Se pronuncian muchas veces por la preocupación, Pablo. Es muy difícil trabajar con la población migrante. Este tema se toca hoy, se toca mañana y después no se toca más. Y nadie va a saber cómo se reglamenta verdaderamente. Quizá esto se termina cuando el gobierno lo reglamente y lo clarifique. Y cuando lo reglamente, no van a salir a decir, reglamentaron y entonces ahora, no. Bueno, entonces, les cuento la ¿qué es lo que noticia queda esto? Queda como que el gobierno es xenófobo, que va a haber clase A y clase B de las personas. Mirá, pero yo lo escuché. Pero está el dirigido al ministro gobierno. Salinas, hablando de salud pública, acaba de declarar a La Diaria que va a modificar este decreto, que en realidad se van a hacer excepciones al principio general. Y ahí vamos con lo del sentido común. El principio general, que pareciera aplicado a turistas que pueden perfectamente acceder a ese seguro, y las excepciones que debe tener todo que ver con la realidad de los migrantes, que es bien diferente, ¿no? Yo creo que es bien diferente también por el hecho de que si yo llego, por ejemplo, hoy, 24 de febrero, y el 1 de marzo estoy trabajando y ya tengo mi cédula de identidad, ¿qué sentido tiene haberme pedido un seguro de salud por 5 días, por una semana? Ahora, si yo hace un año que estoy, no conseguí trabajo, y me atendían así, bueno, capaz que en algún momento está bien que me cobren algo, es razonable. Ahora, un decreto así, sin reglamentar, que creo que es lo que está planteando el ministro, bueno, me parece que el ministro va por esa línea, está bien. ¿Va a haber modificaciones? ¿Cuándo declaró eso? Ahora. ¿En este momento? Bueno, a La Diaria. O sea, así se quedan un poco tranquilos, que no es un decreto xenófobo. Bueno, capaz que a partir de las apreciaciones que hicieron los movimientos sociales sin tener conocimiento de la reglamentación, ¿no? Tienen conocimiento del texto del decreto. La preocupación de la falta de claridad del decreto generó que estas organizaciones plantearan lo que podía pasar. Y creo que es saludable que terminó no sucediendo. Que terminó creando una alarma y no sucediendo. Pero no crearon una alarma. Pero ¿cómo no vas a crear una alarma cuando decís que esto es un decreto xenófobo? Pero no podés decir las cosas así tan libremente. Pero ya existe la xenofobia. Esto puede agregarle o alimentar más aún la xenofobia. No, una cosa es que exista la xenofobia y otra cosa es que diga que el Poder Ejecutivo sacó un decreto para alentar la xenofobia. Bueno, yo no escuché que el gobierno era xenófobo en las declaraciones de quien recién habló. Bueno, pero a ver, yo soy medio tonto. Yo tengo problemas de interpretación de las cosas a veces, pero cuando vos decís que hay un decreto que puede generar xenofobia, yo razono un poquito. Decreto, lo sacó el Poder Ejecutivo, por lo cual el Poder Ejecutivo, que es parte del gobierno, está sacando un decreto que es xenofobia. Pero lo puede generar en la gente, al momento de tomar decisiones con los migrantes. Yo te explico. Me parece que ahí ya le damos una trascendencia que no tuvo la noticia. Dije yo. Dije, este decreto, por lo que yo escuché, que también estoy un poco sordo, pero lo escuché, es que pretende que haya gente clase A y clase B, que es un gobierno que puede llevar a la xenofobia, que es un gobierno que va a violar tratados internacionales de derechos humanos. Para un poco, hay un tema, que los migrantes tienen problemas de que sufren discriminación. Eso pasa a los que vienen al Uruguay y a los que vamos a otros lados, nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay un abuso del que no conoce la normativa del país al que va.
Creo que esa es una situación y otra cosa diferente es lo que puede haber interpretado el Poder Ejecutivo que necesitaba con esto. Insisto, creo que nos falta información de por qué sacó Es esto. eso mismo. Bueno, pero lo acaba de decir el ministro, o sea, Por eso. justamente está Es corrigiendo de eso. alguna manera la plana. Hay algo que no está bien, que no estuvo de alguna manera en su génesis bien planteado. Quedó mal plasmado, pero habría que ver cuál era el espíritu. Por eso yo Quizás hablaba de una reglamentación Quedaba del muy decreto. abierto porque a la si no- interpretación. Entonces, al quedar tan abierto a la interpretación, tú lo podés ver de un extremo y lo podés ver del otro. Entonces, creo que lo saludable era que saliera alguien del Poder Ejecutivo a decir, bueno, el cometido es este, lo vamos a reglamentar por este lado para que no quede ningún tipo de duda que no iba direccionado a este tipo de población. Pero, a ver, Entonces, lo que también vos decías- Mensaje para Valeria Ripoll. No podés decir que Uruguay es un país xenófobo, citando casos puntuales. Hay personas xenófobas, así como racistas, admiradoras del nazismo, pero no generalices. Fue lo que dije. ¿Que existe la xenofobia? Existe. Basta ver, busquen en internet videos de las condiciones en las que viven y cómo se aprovechan de los migrantes cobrándole por adelantado para que puedan quedarse en una pensión y al momento que van los desalojan, los tiran a la calle. Pero eso es un O problema sea, Son la delincuentes, realidad- Valeria. Eso es un problema La mundial. delincuentes. Le pasó a los Bien, uruguayos también está cuando bien, fueron a España perfecto, y pero otros yo estoy lados. hablando de Uruguay, no de España. Pero Estoy hablando de Valeria, Uruguay. esa gente es delincuente. Bueno, pero- No es xenófobo, son bandidos. Bien, pero ¿de Claro. quién se aprovechan? No, bueno, del que puede. ¿De quién se Del que aprovechan? puede. Del migrante. No, del que Del que puede. No se lo conoce hacen a la otro, ley. se lo hacen al migrante. Del que puede, Valeria. ¿Que dónde son- va a golpear el migrante? Son bandidos, no son como decir xenófobos. que no hay machismo. No saben cómo se escribe la palabra xenofobia. Pero es como decir, Lo que les importa es sacarle bueno, la plata pero a la es gente. es como decir que no existe el machismo, que no existe el racismo. Convengamos, no somos todos racistas, Nah, machistas o ¿qué me xenófobos. estás diciendo? Pero que existen, existen. La discriminación existe. 14 Ojalá no Ni uno ni existiera. lo otro. A este ver, es un Pepe, país- Pepe, pon ni un uno poco ni lo de- otro. Ni lo que vos de dijiste línea cuando de dijiste medio. no, porque Uruguay no es un país xenófobo. Claro, Uruguay en todo No su es. conjunto Claro que no no. lo es, por No lo supuesto. es. Pero que hay gente que sí lo es, por Ah, supuesto. bueno, sí, está bien, pero no podés hacer generalizar, gárgara porque a lo que de- voy de- es- de a que lo que somos voy los es al mejores del mundo. principio. Porque no es así. No, pero a lo que voy es al principio, cuando vos escuchás declaraciones que dicen que este decreto fomenta la xenofobia y que fomenta que ciudadanos clase 1 y clase 2... Pero también tenés que ver quién lo dice. Bueno, no, está bien. Tenés que ver ¿no? quién lo dice. Yo entiendo eso. Ah, yo pero si lo entiendo dice eso. gente que trabaja con los inmigrantes, porque a ver, es como decía Pepe, convengamos que nadie puede hacerse trampa al solitario y pensar que acá todos los inmigrantes llegan en avión con las mejores condiciones. Todos sabemos que por la frontera vienen inmigrantes, que la mitad del viaje lo hacen caminando, que vienen con una mano atrás, otra adelante. Que vienen, se sacan documentos y se van. De los creo 313.000 eran uruguayos todos. creo La gran que- mayoría eran con documentación Bien. uruguaya, extranjeros. Porque tenían la fantasía de que iban a entrar más que fácil conforme- a a Estados Unidos. Conforme Creo- a derecho sacaron el documento, que está bien, está bien. perfecto, y se fueron. No Hay- cometieron ningún Hay varios ilícito. televidentes que mencionan Cuba y Venezuela, ¿no? Sí. Sí, es de donde más bien. Cuba exige... ¿Vos te piden seguro Sí. si vas a Cuba? Cuba sí. Sí. Cuba te pide. Venezuela no. No se me Cuba sí. ocurriría pisar Cuba te Cuba. pide seguro de No, salud. tampoco. No sabes, tiene unos lugares No tengo idea, yo turísticos no sé ni dónde No, queda ¿sabés Cuba. qué en el hice mapa. hoy? Entré a una de las ¿Sabés dónde queda aseguradoras. Cuba en el No, mapa? no se me ocurre. Ay, bueno, por favor. Entré a una de las aseguradoras de salud más grandes que hay acá en el país Sí. y me fijé a qué países como uruguayo me piden seguro de salud y uno era Cuba. Eso lo vi hoy. Son creo que 40 países en total, muchos de ellos son de Europa. Hay aquí en América Latina, figura Argentina, que no sé por qué, pero en realidad Argentina no te pide seguro de salud, por lo menos para los que somos ciudadanos del Mercosur. Puede ser que lo exija para extra Mercosur, pero vi que Cuba sí era uno de los Bueno, pero en países Cuba que no existen los solicitaba. derechos humanos, Pepe, es racional con la política que tienen, ¿no? No existen los derechos humanos, está bien que, lógicamente... Es que te no es pidan- una república. Claro, que te pidan lo que tengan que pedirte para entrar, porque el régimen castrista, andás a ¿Qué ver lo que derecho es. humano le No vas a así, exigir? no así ¿Pensás que Uruguay. estás pinchando a Valeria Ripoll con ese comentario? No, a mí no me estoy- pincha para nada. No la estoy pinchando, pero es fui a racional. Cuba, en un así que país, la veo en un- difícil que en un- pueda. en un país donde no existen, donde no se respetan los derechos humanos, las libertades individuales, etcétera, etcétera, es lógico que exijan cualquier tipo de requisito para entrar extranjeros. Está bien. Venezuela no lo pide. Bueno, pero Venezuela es una isla aparte, entre Ah, comillas, ¿no? Para que no me bien. salten de vuelta. Bien. ¿verdad? Cuando Es hay una un isla aparte. inmigrante que consigue trabajo relegando a un uruguayo, ¿es xenofóbico? Y cuando hay un uruguayo que le saca un trabajo a un español, ¿qué es? Preguntáselo también a la persona que escribió este mensaje. Digo, porque mire que los Hay uruguayos que- que van en al la exterior ida- no en van ida y vuelta es esto, ¿no? becados. Lógico. Por lo general van a trabajar y a hacer trabajos Y les que los pasa- españoles no no, quieren bueno, hacer. y Y les hay pasa muchos lo migrantes mismo, que y les vienen a pasa lo Uruguay a mismo. hacer trabajos que muchos uruguayos no quieren Ese hacer. tipo de cosas es a las que yo planteo, que no es que somos un país xenófobo, pero en realidad creo que en algunas cosas tenemos un pensamiento, A ver, parte de la población tiene un Valeria. pensamiento equivocado, porque
convengamos que quienes vienen acá, y hay muchísimos migrantes que trabajan y que hacen tareas que quizá muchas personas no quieren hacer, no significa que haya gente uruguaya que no consigue trabajo. Pero no pensemos que no consigue trabajo porque se la saca el migrante que viene a Uruguay a trabajar. Ese razonamiento pasa en todos lados, porque siempre está el miedo al distinto. O cuando vos recibís un inmigrante, y naturalmente va a hacer tareas que los nacionales no quieren hacer. Eso es la xenofobia, en definitiva, Exacto, el miedo al diferente, al No somos distinto. una sociedad perfecta, obviamente que Eso no, pasa en somos todos lados. totalmente perfectibles. Mira, alguien me dice, Pepe, el año pasado pedían seguro de salud para entrar a Argentina. Bueno, capaz que remite al No, pero periodo creo que pandemia. tiene que ver con la ¿no? pandemia, sí. En realidad, ya te digo, si entras a una aseguradora, hoy te dice Argentina, yo creo que está referido a ciudadanos extra Mercosur o quizás quedó colgado de la pandemia. Yo estuve en Buenos Aires hace poco y no año pasado, necesité seguro de salud. es verdad lo que dice esta persona. Mis hijos tuvieron que viajar por temas y les tuve que conseguir seguro de Sí, salud. hace poco yo recuerdo haber dado en la radio la información de que Argentina ya no estaba solicitando más seguro de salud. Y bueno, ya te digo, yo estuve hace poco y no viajé ser con por la seguro. Bueno, pandemia. vamos a ver cómo evoluciona este tema. Atentos ahora sí al anuncio, capaz que era lo que siempre estuvo previsto, ¿no? Las Claro, modificaciones para ir de lo general a lo específico. Es probable. Veremos. Antes de cambiar de tema, les cuento que la línea en Utah no para de crecer. Un mundo smart enorme.